temas correspondientes rafias y suturas en viseras huecas abdominales y ahí pueden apreciar los alumnos que participaron en este seminario. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la anatomía del estómago. Sabemos que el estómago es un órgano que va a estar interpuesto entre el esófago y el duodeno, donde se van a acumular los alimentos y cuya mucosa va a segregar el jugo digestivo, que es importante para la digestión de. Por su ubicación, se va a encontrar en gran parte del epigastro y el hipocondrio derecho. Va a iniciarse en la unión esófago-gástrica a nivel del T1 y el término va a estar localizado en la unión gastroduodenal a nivel del L1. El estómago lo podemos dividir en configuración tanto externa como interna. En la configuración externa tenemos la porción vertical, donde vamos a hallar el fondo gástrico, el cuerpo gástrico y la extremidad inferior, que se va a comunicar con la porción horizontal, siendo su primera porción el ano. También tenemos la porción pilórica, que se va a comunicar con la primera porción del duodeno, la curvatura mayor, que es convexa, y la curvatura menor, que es cóncava, el cardias y el píloro. Y por la configuración interna, esta va a hacer referencia a la división que es más histológica, donde encontramos las capas, ¿no? La mucosa, que está encargada de la absorción y la secreción, la submucosa, que se encarga de la irrigación, la muscular de la motilidad y la serosa encargada de la protección mecánica. Siguiente. Bueno, observamos aquí en esta imagen la configuración en la mucosa, que va a estar tapizada a distintos niveles. Al nivel del cuello va a estar recubierta de moco, gracias principalmente a las células mucosas superficiales que van a contener los gránulos de mucina, el cual va a estar estimulado por las prostaglandinas. A nivel del cuerpo vamos a encontrar las células parietales, que se van a encargar de la producción del ácido clorhídrico y del factor intrínseco de Castle, y también otras células D que van a estar encargadas de la somatostatina. Al nivel del fondo vamos a encontrar a las células principales que van a producir el pectinógeno y la lipasa, también llamadas células timógenas, y también a las células G que van a encargar de la gastrina. Recordar que la función principal de este estómago va a ser una de ellas la digestión de algunas proteínas mediante la pectina y también obviamente la función de la absorción de compuestos como el alcohol y fármacos. Estos van a tener una acción de interrupción al proceso, a la formación de las prostaglandinas, lo que va a llevar un problema donde se va a evitar la formación de moco y esto va a provocar una autodigestión por parte del ácido clorhídrico. Y bueno, otro dato para recordar es que la formación del jugo gástrico es de 2 litros diarios aproximadamente. Siguiente. Bueno, acá vamos a apreciar las capas musculares, sus subcapas, la longitudinal externa, la transversal o circular y la capa oblicua. Y en la imagen derecha vamos a observar los pliegues, ¿no?, peritoneales. En la curvatura menor observamos el aumento menor y en la curvatura mayor vamos a observar el aumento mayor, que va a estar ligado al hígado. Siguiente. En cuanto a su irrigación, cada arteria va a estar acompañada de su vena homónima. Para mencionar algunas arterias principales sería el tronco, del tronco ilíaco van a ser la arteria gástrica izquierda, que va a irrigar parte del cardias y su recorrido. También del lado derecho vamos a poder observar esa gran arteria que es la esplénica. En su recorrido va a dar ramas cortas que van a irrigar tanto al fondo gástrico y también van a dar una rama de la arteria gastromental izquierda. Y por su parte de las venas son sus homónimos, ¿no?, como mencionado, que van a acompañar el recorrido de estas arterias. La siguiente. En cuanto a la inervación, esta va a darse principalmente por parte parasimpático como simpático. En la inervación parasimpática va a estar estimulado tanto la parte motora como la institución secretora a través principalmente del nervio del décimo par craneal, y nos va a dar 2 troncos vagales anteriores y posteriores que van a ingresar a través del teatro esofágico.
Y en cuanto a la inervación simpática, esta va a estar dada por el nervio vago también, tanto derecho como el izquierdo, y que van a provenir del segmento T6 hasta el T9 a través del nervio esplénico mayor. Siguiente. Continuando con el recorrido del tubo digestivo, tenemos al intestino delgado, que va a estar conformado por el duodeno de unos 25 centímetros, y este va a estar a su vez dado en 4 porciones. La primera porción de unos 5 centímetros, que va a estar anterolateral a cuerpo vertebral L1. La segunda porción, que es la más importante, ya que se van a concurrir o van a desembocar, ¿no? Varios conductos importantes. Va a tener una longitud de 7 a 10 centímetros, va a descender junto y a la derecha del L1 y L4. La tercera porción de 6 a 8 centímetros, que va a cruzar L3. La cuarta porción de unos 5 centímetros, va a estar a la izquierda del L3 y va a ascender hasta L2. Y recordar que estos no se van a ver a simple vista cuando hagamos una inspección en la cavidad abdominal, sino van a estar recubiertas por el interior. La siguiente diapositiva. Bueno, la continuación del recorrido sería por parte del intestino grueso. Acá vamos a repasar las partes del intestino grueso. Este va a medir aproximadamente unos 1,5 a 2 metros. Va a comenzar por el apéndice, no por el ciego, que a su vez va a estar acompañado del apéndice. Su recorrido va a continuar por el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y por último el sigmoide, recto y el conducto anal. Y en su recorrido vamos a poder observar, por ejemplo, el apéndice omental, que son proyecciones similares al aumento, las tenias del colon, que van a empezar en la base del apéndice, y cuando la capa gruesa longitudinal del apéndice se va a separar, va a originar estas 3 tenias del colon, que es la tenia mesocólica, que fija en el mesocolon transverso y sigmoides, la tenia omental, que está en la inserción de los apéndices omentales, y la tenia libre, que no se van a insertar en el mesocolon de los apéndices omentales. Y por último tendríamos a las haustras, que son formaciones saculares formadas entre las tenias. La siguiente. En la irrigación del intestino en su totalidad, vamos aquí a comenzar obviamente por la arteria mesentérica superior, que van a ser a partir de la arteria abdominal, de la arteria aorta abdominal, a nivel aproximadamente del L1, que va a irrigar tanto el yeyuno, el ilion, y a través de sus ramas yeyunales y iliales, y sus ramas van a formar arcos, ¿no? Que van a terminar en vasos rectos. Tenemos diferentes ramas: la arteria cólica, para el parte del intestino grueso, que va a irrigar el colon derecho; la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar al colon izquierdo; y la rama arteria cólica izquierda, que va a tener una anastomosis. Y otra arteria importante sería la arteria rectal superior. Y por parte de las venas, sería importante mencionar que las van a drenar la vena mesentérica superior y la inferior, y esta vena inferior, mesentérica inferior, junto con la vena esplénica, en conjunto van a formar la vena porta. Siguiente. Bueno, y por último, en cuanto a su inervación, esta va a estar dividida en componentes intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos van a recibir información sensitiva, van a enviar unos impulsos motores. En cambio, la intrínseca se va a encargar de regular la actividad del aparato digestivo a través de una red de neuronas sensitivas y motoras, que van a formar en su conjunto el sistema nervioso entérico. Ahí observamos las fibras simpáticas, que van a estar encargados de la actividad peristáltica y secretora, y las fibras parasimpáticas van a estar encargadas de la motilidad y la secreción. Bueno, continúa mi compañero. Ok, siguiendo con la exposición, mi nombre es Nicole Mena y voy a hablar acerca de anastomosis, ¿no?
Bueno, en cuanto a la definición, nosotros vamos a definir anastomosis como la unión de un elemento anatómico con otro de una similar estructura. Por ejemplo, en el caso de una anastomosis rectal, anastomosis esofágicas o del sistema venoso, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que esto se va a realizar para reconstruir un segmento, ya sea a nivel del intestino, en vasos sanguíneos, en uréteres o en vejiga. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la anastomosis digestiva, la vamos a definir como la unión de segmentos del tubo digestivo, el cual va a tener como objetivo restituir el tránsito digestivo, para lo cual dicha unión debe permanecer tanto bien sellada y dejar un paso adecuado, ¿no? En caso de que no sea así, se van a presentar ciertas complicaciones como las deficiencias anastomóticas con salida de contenido intestinal a lo que es cavidad abdominal o obstrucción intestinal por estenosis, ¿no? Ahora, esto se puede clasificar y va a depender bastante de diversos criterios, ¿no? Como por ejemplo el abocamiento de los extremos, ¿no? Y dentro de esta tenemos como clasificación tres formas de anastomosar al intestino posterior a una resección en base al posicionamiento de los extremos, ¿no? Ahora, tenemos lo que es la anastomosis término-terminal, que es básicamente cuando los dos extremos se van a unir de forma directamente. También puede ser forma látero-lateral, que va a exigir el cierre con sutura de los extremos y una creación de aberturas a nivel lateral. Y también tenemos lo que es la anastomosis término-lateral, ¿no? En la que solamente un extremo se cierra por sutura y el otro extremo se va a anastomosar de forma lateral al muñón, ¿no? Ahora, la anastomosis látero-lateral es la más conveniente cuando existe una disparidad notable entre los tamaños de los extremos intestinales para anastomosar, ¿no? Ahora, también tenemos la otra clasificación que va a depender del material utilizado para la sutura y dentro de estas vamos a encontrar dos, que puede ser tanto manual y puede ser mecánica, ¿no? Siguiente, por favor. Perdón, Bueno, perdón, doctora, un ratito. ¿Sabes los nombres propios de cada una de las técnicas? O sea, término terminal, lateral lateral y término lateral. ¿Sabes el nombre propio? ¿No has encontrado en la literatura? Hola, ¿me escuchas? ¿Aló? sí, doctor. ¿Has Se encontrado los nombres? refiere O sea, por ejemplo, la anastomosis término terminal, ¿cómo se llama? ¿Has encontrado eso? a la anastomosis término terminal, se le llama también anastomosis fisiológica. Claro, Se u refiere operación. Tiene un a nombre la propio. El nombre operación de propio. Mayo. ¿Ah? Dime. ¿Me Ah, lo la dijiste? operación de Mayo. De Mayo. Ujú. Sí, operación de Mayo, así se llama. La anastomosis término terminal, que es la fisiológica, como tú dices, se llama operación de Mayo. Operación de Mayo. La lateral. La lateral era operación de Brown. Brown, muy bien, perfecto. Perfecto. Acuérdense de eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan su internado, residentado, etcétera, en algún momento van a hacer van a operar un estómago por ahí y van a hacer una operación derivativa del intestino, que es justamente una anastomosis lateral, ¿no? Entonces, eso se llama, por ejemplo, gastrectomía o hemigastrectomía subtotal, alopolla, y pones más operación de Brown, ¿no? O sea, quiere decir que le han hecho una anastomosis lateral de intestino. Muy bien. ¿Y la término lateral cómo se llama? La operación de Rankin. De ranking, perfecto. Está muy bien. Acuérdense de esos nombres. Cada técnica tiene su nombre propio. Perfecto. Siga, doctorita, no le interrumpo más, siga.
Ya, doctor. Bueno, en cuanto a la anastomosis, término terminal, ¿no? En este caso se va a realizar en intestino delgado, en la cual se saca un pedazo de intestino delgado de 10 centímetros aproximadamente y queda el mismo tamaño del otro cabo, ¿no? Y bueno, esta es a la que se le conoce como anastomosis fisiológica o la operación de Mayo, ¿no? Ahora también tenemos lo que es la anastomosis laterolateral, que va a ser usado, ¿no? Básicamente para hacer derivaciones por ejemplo, en un cáncer avanzado, cuando son irresecables y solo queda dar calidad de vida derivada al intestino para que el contenido intestinal no se obstruya, haciendo un bypass, ¿no? Y esta se le va a conocer como operación de Brown, ¿no? Y la anastomosis término lateral es básicamente entre intestino delgado con intestino grueso, ¿no? Por ejemplo, en la perforación intestinal por tifoidea, sabiendo que la tifoidea se hace quirúrgica cuando el intestino se perfora o se hace una hemorragia intestinal, ¿no? Y bueno, en este caso normalmente lo que se daña son los ganglios y esto se encuentra en la región iliocecal, ¿no? En las placas de Peyer. Entonces sería en la zona terminal del intestino delgado y la zona proximal o el comienzo del intestino grueso, ¿no? Claro, Entonces, lo que das a entender es que en ese caso tienes que sacar todas las placas de Peyer, o sea, sacas ilion terminal, la última porción del ilion, y sacas, puede ser la mitad del colon ascendente, asegurándote que salgan todas las placas. Entonces te va a quedar una boca grande, que es la del colon ascendente, y te va a quedar una boca pequeña, que es la del ilion. Entonces, cuando hay diferencia de tamaño de bocas, es que se utiliza esta técnica, la técnica de ranking, o término lateral, o lateroterminal, que es lo mismo. Cuando hay diferencia de tamaño de bocas. ¿Entendido? Ya, ok. Sigue, doctorita. sí, doctor. Y bueno, en este caso se va a cerrar lo que es la parte terminal del colon y nos vamos a un costado y se anastomosa lo que es el intestino delgado, ¿no? Bueno, siguiente. Le doy el pase a mi compañera para que continúe. Ya, perfecto, perfecto. A ver. Bueno, mi nombre es Marila González Arias y voy a continuar con lo que son los planos de anastomosis. En este caso vamos a tener que el cierre se puede realizar en un plano o en dos planos. En el caso del cierre en un solo plano, también se va a considerar el cierre cutáneo. Y en este caso se va a utilizar muy frecuentemente en cirugías menores. ¿En qué caso se puede utilizar el cierre en dos planos? Está indicado en ocasiones donde existe tensión, cuando hay heridas muy profundas, cuando está implicado varios planos o cuando hay mucho espacio muerto. En este caso, en el cierre de dos planos, vamos a comprometer tanto la fascia como la dermis gruesa para hacer la sutura interna. En este caso, lo que es el tejido graso no se va a considerar debido a que no soporta las suturas, ¿no? Dentro de los planos también vamos a encontrar, siguiente diapositiva, por favor. En el plano único o el de un solo plano, vamos a encontrar que es fundamental comprometer la parte de la submucosa. Esta es la que nos va a dar solidez a la anastomosis digestiva. Y vamos a tener en el cierre de dos planos que se ha encontrado que no tiene muchas ventajas y en ocasiones suele favorecer la necrosis de la mucosa, ¿no? En la sutura en un solo plano vamos a comprometer, como mencioné, el plano submucoso y por ello se va a considerar una sutura sólida, invisible y que va a tender a retraerse. ¿Y cómo se va a realizar este tipo de cierre? Vamos a colocar la aguja de forma perpendicular a la serosa y con la pinza de disección, vamos a tensar y distender ligeramente la mucosa para permitir que la aguja atraviese la capa tanto de la submucosa también, ¿no? En este caso, vamos a colocando con la parte de la muñeca, vamos a empujar lo que es la aguja, siguiendo la curvatura para evitar el desgarro de la pared. Y vamos a tener de que con la pinza de disección vamos a sujetar la serosa y permitir que la aguja pueda penetrar, ¿no? Tanto la mucosa como la submucosa.
En este caso se va a observar la salida de la aguja por un surco que se va a ocasionar por la pinza, que va a ser nuestro contrapollo, ¿no? En este caso, este tipo de sutura se puede realizar en un solo tiempo o en dos tiempos. En el caso de los cierres en dos planos, vamos a encontrar que ya no es muy frecuentemente utilizado debido a que no se ha encontrado que tenga beneficios y también a que toma mucho tiempo realizarlo, ¿no? En este caso, ¿cómo se va a realizar? Primeramente vamos a iniciar con una sutura en la zona central, o sea, en el plano interno. Vamos a colocar dos suturas atravesando el grosor de la pared del asa intestinal y vamos a realizar un nudo, ¿no? También vamos a hacer un nudo entre sí y luego vamos a seguir con suturas continuas hasta llegar al ángulo. Cuando llegamos al ángulo vamos a realizar puntos de Connell Mayo o también considerados puntos de inversión de mucosa, ¿no? Una vez terminado con el plano interno vamos a pasar con lo que es el plano externo, que está colocado en la parte anterior y vamos a realizar los puntos separados de Lembert. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos un pequeño cuadro que nos permite clasificar las suturas dependiendo del plano, ¿no?, que se va a realizar. Tenemos, por ejemplo, en el plano, en las suturas de cierre de un solo plano, las formas no penetrantes y las no perforantes y las perforantes. Dentro de las no perforantes encontramos las suturas de Lembert, de Cushing, la de Utrecht. En las perforantes tenemos la de Jobert, la de Connell, la de crushing y la de no crushing. En este caso también en las suturas que se van a realizar en dos planos tenemos a las no perforantes, que son la de Semi, y las perforantes, la de Hartmann. Siguiente diapositiva. Bueno, le doy el paso a mi compañero para que pueda continuar. A ver, ya, muy bien, doctora. Vamos a aclarar unos puntos. ¿Puedes retroceder tus diapositivas, unas 2 diapositivas atrás? Otra más. Ahí nomás quédate. A ver, anastomosis intestinal. Las anastomosis intestinal se pueden hacer en un solo plano, o sea, de golpe de un solo punto, cierras todos los planos. Hablando de planos, lo que nos ha explicado el primer colega que expuso en la anatomía, todos los planos que tiene la pared del intestino, ¿no? Serosa, submucosa, mucosa, la muscular, etcétera, todos esos planos. Cuando cierras en un solo plano, tienes que agarrar todos esos planos con un solo punto. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cómo se llama el punto especial para cuando quieres cerrar en un solo plano? Se llama el punto de Gambí. Gambí. G de gato, A, M, B grande y doble E. Gambí. Así se escribe. Punto de Gambí es un punto especial para cerrar en un solo plano. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero, ahí viene el pero. También se hace la sutura gastrointestinal en dos planos. Y eso es lo que les pide el sílabus a ustedes. A ustedes les pide que aprendan lo ortodoxo, que aprendan a hacer una sutura gastrointestinal en dos planos. El primer plano se llama perforante total. ¿Por qué? Porque agarra todos los planos de la pared, todos los planos. Como está en esta diapositiva, está pues, ahí en la diapositiva de la izquierda, en la figura de arriba a la izquierda, ahí han juntado las dos asas intestinales que van a coser y ya les han comenzado a coser con un hilo. En la de la derecha de arriba, en la figura de la derecha arriba, ya están terminando de suturar el plano posterior, digamos, ¿no? El intestino está cortado en dos y lo coses por atrás primero, después le das la vuelta y coses la parte de adelante porque queda así. Ahí, si ustedes se dan cuenta,
están cosiendo la parte posterior del intestino con un plano, con un punto perforante total, porque están perforando todas las capas del intestino, de un lado y del otro. Todas las capas las están perforando. El tipo de sutura es sutura continua. Sutura continua. Y los puntos, como bien lo dijo la doctora, tienes el punto de Connell, tienes el punto de Surget simple, el Surget cruzado, el punto de Smiden, etc. Son puntos para primer plano de sutura gastrointestinal. En la misma diapositiva, abajo a la izquierda, ya llegaron al ángulo, arriba a la derecha llegaron al ángulo y comienzan a darle la vuelta a la sutura para coser la parte anterior. En la de abajo a la izquierda ya están cosiendo la parte anterior del tubo intestinal, digamos, ¿no? La parte anterior ya están cosiendo. Siguen con puntos invaginantes y siguen con sutura continua hasta llegar al ángulo proximal. Ahí se anuda y ya tienes el primer plano de sutura gastrointestinal. ¿Cómo se llama? Perforante total. Incluye todas las capas. Perforante total. Una vez que has hecho el perforante total, ahora vienes a hacer el segundo plano de sutura gastrointestinal. Encima de este pones otro. El segundo plano se llama cero seroso. Cero seroso. Agarrar la serosa es bien difícil, porque la serosa es una estructura muy débil, muy frágil, se rompe fácilmente. Entonces, el punto se llama cero serosa, pero incluye más un poco de cero muscular. En realidad el punto agarra cero muscular, sin entrar a la luz intestinal. Ojo, en este punto no puedes entrar a la luz intestinal. En el anterior sí, porque era perforante total. En este no, agarras serosa hasta la muscular, ahí das la vuelta y sales. ¿Cuál es el mejor ejemplo de ese punto? Es en esta diapositiva, la letra D hacia el lado derecho, la figura que está al lado derecho. D, dice. Ahí están, si ustedes se dan cuenta, están por hacer un nudo, hay un hilo puesto encima, que está abierto, que está para anudar, pero si te das cuenta al fondo ya hay otra sutura, es el primer plano. Sino que ya le estás poniendo el cero seroso. Mira cómo pone el cero seroso. Cero muscular de un lado, cero muscular del otro. Anudas. Cosa que cuando termines de hacer la cero serosa, ya no ves el primer plano que hiciste. Lo tiene que tapar todito. Segundo plano, sutura gastrointestinal. ¿En cuántos planos se sutura un intestino? En 2 planos. Primer plano, perforante total. Segundo, cero seroso. ¿Cuál es la importancia del tipo de punto en el primer plano? En el primer plano, la doctora que acaba de exponer dijo, y hacemos el punto de Connell, Mayo Connell, creo que he dicho, por el punto se llama Connell, y Connell, y yo les dije el Smiden, y les dije el Surget, pero ¿por qué esos puntos? ¿Por qué? Porque los puntos del primer plano de sutura gastrointestinal tienen que ser invaginantes. O sea, ¿cuál es el objetivo del primer plano de sutura gastrointestinal? Invaginar. ¿Qué cosa imaginas? La mucosa. Porque si ustedes agarran un pedazo de intestino, un trozo de intestino, y lo abren y pudiesen sacar capa por capa, si sacamos, por ejemplo, la mucosa, la raspamos y sacamos solamente la mucosa, la ponemos a un costado. La muscular, la serosa al final, lo ponemos uno debajo de otro, nos vamos a dar cuenta que la mucosa en longitud es mayor. La longitud de la mucosa es mayor. Lo que pasa es que para que entre ahí, entra arrugada. La mucosa entra arrugada, pero si tú le estiras, la longitud es mayor que el resto del intestino. Es igual el estómago.
El estómago tiene un montón de pliegues, ¿cierto? Si tú estiras la mucosa del estómago, supera fácilmente la longitud del estómago. Por eso, cuando tú cortas un intestino, cortas un estómago, la mucosa tiende a extenderse y se sale. Cortas un intestino y se vierte así. Los bordes se vierten como una rosa. Se abre, se sale. Si tú le pones un punto común y corriente ahí, tienes la posibilidad de que un pedazo de mucosa se quede fuera al momento de coser. Creas una fístula. Entonces, ¿cuál es el objetivo del primer plano de sutura gastrointestinal? Pregunta examen. Le estoy dando la fija ya. Invaginar la mucosa. Por eso tienes que usar puntos invaginantes, que son los que ha dicho la doctora. El con, el Sulliet, etc. Puntos invaginantes. Tratar de esconder la mucosa. ¿Entendido? Sobre eso va el segundo plano, ceroso, que en la práctica es seromuscular, pero ¿cómo se llama el punto? Ceroso. Eso es lo que el sílabo les pide a ustedes. Aprendan a hacer la anastomosis intestinal en 2 planos. ¿Se puede hacer en uno? Sí. Sí, se puede hacer. El punto es el punto de Gambí. No les doy más, ya no les complico más la historia porque eso no les pide el sílabo a ustedes. Pero sí se puede hacer en un solo plano. Una vez explicado esto, a ver que alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguien que quiera o tenga alguna duda? Si no, para seguir con la exposición. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿No? Si no hay, entonces seguimos. No sé a quién le toca exponer. Continuando con la exposición, soy el alumno H. Rojas Pablo A ver, Bryan. te escuchamos. También se puede, digamos, clasificar dependiendo de la penetración del hilo, ¿no? Como se ve en la diapositiva, vamos a tener las suturas perforantes, que también se les puede llamar sépticas. ¿Por qué? Porque el hilo de sutura comunica la luz del órgano con la capa serosa, lo que supone un arrastre, ¿no?, de los microorganismos, ¿no? Y una contaminación en la zona de puntos, ¿no? También tenemos las suturas no perforantes. Se reciben este nombre porque no van a atravesar la totalidad de las capas, ¿no?, que van a conformar la víscera, es decir, que no atraviesan la mucosa. Dependiendo, pudiendo llegar hasta la submucosa en el intento de tomar la muscular, que es lo que que es lo que da la resistencia a la sutura, ¿no? Según su disposición, vamos a clasificarlos también en puntos continuos y puntos discontinuos, ¿no? En puntos discontinuos tienen la mayor aceptación en suturas y en anastomosis pequeñas. Un ejemplo sería la anastomosis en las vías biliares, en donde los puntos discontinuos no causan la estenosis, ¿no? El otro serían los puntos continuos, o también llamado Surjet. 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 Eso se realiza principalmente en caso de una inflamación, ¿no? O edema, en edemas, ¿no? Es más fácil que provoque dificultad al pasaje de la luz, ¿no? No, el siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de los puntos, ¿no? Por ejemplo, los puntos de Lemberg, ¿no? Estos se encuentran dentro de las estructuras continuas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el Lemberg y el Cone, ¿no? Pero vamos a hablar del Lemberg primero, ¿no? Con respecto al Lemberg, es un tipo de sutura de inversión en un perforante. Es una variedad de sutura intestinal en la que la aguja va a atravesar las capas, digo, serosa y muscular, ¿no? En primer lugar, se introduce la aguja aproximadamente 2.5 milímetros por fuera de la incisión. Luego se emerge de la superficie y luego se inserta otra vez cerca del borde, ¿no? Este tipo de puntos se va a utilizar para aproximar la capa externa en cualquier cierre en varios planos de una anastomosis, ¿no? Siguiente, por favor. Lo siguiente, vamos a hablar sobre el punto de Connell, ¿no? Que también es un punto Con el punto de Connell. Connell. Connell, que son puntos continuos. Respecto a este punto, es una sutura imaginante perforante que asegura un afrontamiento seroso completo. Consiste en pasar la aguja del plano seroso al mucoso de afuera hacia adentro
y a continuación se le hace emerger en el mismo borde, de dentro hacia afuera, o sea, pasándola en sentido inverso, ¿no? Esta operación se repite alternativamente en uno y otro borde. ¿Y para qué sirve, no? Sirve para aproximar el primer plano en la anastomosis intestinal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo, dentro de las suturas separadas o discontinuas, tenemos el punto de Gambi, que es usada en anastomosis intestinales, que atraviesa la serosa, mucosa mucosa y serosa, músculo y mucosa, que reduce la eversión de mucosa y evita la extravasación de los líquidos. Para la realización de este tipo de puntos son 5 pasos, ¿no? Como sea en la positiva, que vamos a atravesar todas las capas intestinales a 3 milímetros el borde de la incisión. Se dirige la aguja hacia la mucosa y se atraviesan a 1 milímetro del borde de la incisión, saliendo por el espesor de la pared sin abarcar la serosa. Tercero, se introduce la aguja en el espesor de la pared intestinal del otro borde, dirigiéndola hacia la luz intestinal y saliendo 1 milímetro del borde de la incisión. Cuarta, se atraviesan todas las capas intestinales desde la luz hacia la serosa, saliendo 3 milímetros del borde de la incisión. Y el quinto, que es se anuda, ¿no? Que es el último paso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y para terminar tenemos los puntos, ¿no? De Cushing y de Cerny. La sutura de Cushing es un tipo de sutura de inversión no perforante, pero es igual que la sutura de Connell invaginante, pero sin atravesar la mucosa. Y es indicada para, por ejemplo, órganos como el estómago, la vejiga, el intestino y el útero, ¿no? Y en cambio, la de Cerny es de una sutura de segundo plano, es una sutura también de inversión no perforante y está indicada principalmente para órganos huecos de gran diámetro, ¿no? Siguiente, porfa. No es todo con respecto a mi disposición. Gracias. Perfecto, gracias. A ver, ¿podemos retroceder un poquito las diapositivas? Una más, una más, una más, una más. Retrocede una más, a ver qué cosa hay. No, ya no. Ahí quédate. Cuando hablamos les dije, el primer plano perforante total y el segundo, el 002. En el primer plano de sutura gastrointestinal, que es el perforante total, el material de sutura es reabsorbible. Reabsorbible. Puede ser catgut, puede ser el vicril, que es un sintético reabsorbible. Material reabsorbible. El tipo de sutura es sutura continua. Primer plano de sutura gastrointestinal, perforante total. Material reabsorbible. El tipo de sutura es sutura continua, o sea, coso en un ángulo y con la misma hebra vengo. Doy la vuelta a todo el intestino con la misma hebra. Sutura continua. Y como les dije, que el primer plano tengo que imaginar la mucosa, los puntos que utilizaré acá son puntos invaginantes. Entonces, dentro de los puntos invaginantes que tiene la siguiente diapositiva, estos. Dentro de los puntos invaginantes tienen estos. A ver, el del lado izquierdo, ahí tienen 2 suturas. La izquierda parece que es un Surjet simple. Un Surjet. Entra y sale, entra y sale. Sutura, pues, depende cómo la cosa es sutura imaginante. La sutura de la derecha, que es un poco más complicada, es la sutura de Connell. Ese es el punto de Connell, que también lo vamos a hacer en la otra semana en las suturas. El punto de Connell. Si se dan cuenta, es sutura continua y son puntos invaginantes. Primer plano de sutura gastrointestinal.
Una vez que hice este plano, que ya terminé el ángulo, cerré, viene el segundo plano de sutura gastrointestinal. El segundo plano de sutura gastrointestinal se hace con ¿qué material de sutura? Material irreabsorbible. Puede ser el lino, la seda, el hilo, etc. Hasta el nylon usan algunos, pero es muy duro. Irreabsorbible. Y el tipo de sutura son puntos separados, ya no es sutura continua. Puntos separados. ¿Qué tipo de puntos? ¿Puedes retroceder una diapositiva? Ese punto del segundo plano de sutura gastrointestinal, en la letra A, ahí donde está el puntero, que dice interrumpido. Ese, ese es un punto de segundo plano de sutura gastrointestinal. Si te das cuenta, los puntos son separados. Cada lazo está por su cuenta. No es una sutura continua como la del lado derecho que dice continuo. ¿No es cierto? La del lado izquierdo está separado. Material de sutura irreabsorbible, puntos de Lemberg. ¿Cuál es la mnemotécnica? Entro lejos al centro de la herida, entro lejos, salgo cerca de la herida, me voy al otro lado, entro cerca y salgo lejos. Punto de Lemberg. Este es punto de segundo plano de sutura gastrointestinal. Material de sutura irreabsorbible, puntos separados. Punto de Lemberg. A ver la que sigue. La que sigue. Y el punto de Gambí, que es el que les dije yo, cuando quieren hacer anastomosis o sutura gastrointestinal, un solo plano. Ese es el punto. Punto de Gambí. Un solo plano. Ya no hago perforante total y después el cero ceroso. No. Un solo punto, un solo plano, y se acabó la anastomosis o se acabó la sutura gastrointestinal. Se prefieren hacer puntos separados. Así es. Punto de Gambí. ¿Y la que sigue? Ya, son puntos también para sutura gastrointestinal, pero no, por ejemplo, estos puntos no les pide el sílabus, que lo aprendan, se van a confundir. Pero también son puntos invaginantes, por lo menos el de la izquierda. A ver lo que sigue. Ya. Y seguimos con la exposición. ¿A quién le toca ahora? Sí, doctor, buenas tardes. Soy Claudia Hola. Villegas y voy a continuar con la exposición. A ver, por favor. Bueno, dentro de las indicaciones de anastomosis intestinales, vemos que existen múltiples, ¿no? Para realizar justamente esto. Ahora, dentro de las principales van a ser la resección de tumores gastrointestinales, la isquemia intestinal, trauma, puede ser por perforación o hernias estranguladas, fístulas también, úlceras o sangrados y también la estenosis intestinal. Ahora, pero también debemos tener en cuenta las contraindicaciones para estas, que se van a dividir en absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas se pueden describir estados en donde pues, los muñones distales, ¿no?, de las anastomosis van a tener una escasa irrigación sanguínea o van a presentar una viabilidad poco clara, ¿no? Incluso después se dice del procedimiento de revascularización. Y bueno, algunas de las contraindicaciones relativas van a ser la sepsis abdominal, puede ser inestabilidad hemodinámica o también enfermedades como la de Crohn, ¿no? En la cual pues se sugería en sí la realización de procedimientos conservadores de intestino como una estructuroplastía en lugar de una recesión intestinal. Pero para eso también debemos considerar ciertos puntos, ¿no? Como por ejemplo los efectos nutricionales. Dentro de estos pues tenemos que ver la desnutrición proteico-calórica, la hipoalbuminemia o enfermedades sistémicas debilitantes también como la diabetes, el EPOC, el VIH o los inmunodeprimidos, ¿no? O también la toma de fármacos, como en el caso de los corticoides, ¿no?, que pueden alterar el proceso de cicatrización y por ende van a conllevar un mayor riesgo de falla de sutura. También podemos observar requisitos, ¿no?, que deben de cumplirse, como por ejemplo que los cabos que se van a anastomosar deben estar bien irrigados. Estos tienen que ser congruentes, ¿no?, cuando nos referimos al calibre de su luz.
Se dice que también deben estar bien enfrentados, o sea, que estén mucosa con mucosa, su mucosa con su mucosa, ¿no? Y bueno, en cuanto a las suturas o anastomosis, deben también realizarse en un ambiente peritoneal adecuado, ya que pues la presencia de líquido, en este caso de una citis o una peritonitis, va a aumentar el riesgo también de una falla de sutura. Siguiente diapo, por favor. Bueno, otra de las complicaciones que también vemos se encuentra la fuga de anastomosis, ¿no? En este caso, pues la fuga intestinal va a ser justamente una complicación mucho más temida, ¿no? En cuanto a la construcción de la anastomosis intestinales. Se dice que en general, pues, estas representan entre un 1 a 2%, ¿no? Que van a aumentar la morbilidad, la mortalidad y también los días de estancia hospitalarios. Pero pues es muy variable en sí la frecuencia de fugas intestinales y son múltiples también los factores que se van a estudiar y que confluyen justamente en esta fuga de anastomosis. Y bueno, dentro de los factores que van a contribuir a la fuga, vamos a dividirlas en propias del paciente, factores técnicos en cuanto al sitio de anastomosis y también a la anastomosis de alto riesgo, ¿no? Dentro de estos factores propios del paciente van a ser la presencia de un buen estado nutricional, ¿no? Una estabilidad hemodinámica y terminaciones intestinales sanas, ¿no? O también otros factores que podemos considerar también son los niveles de albúminas preoperatorios o la pérdida también de peso, ¿no? Previas a la cirugía. Ahora, en cuanto a los factores técnicos, estos los vamos a dividir en factores positivos y negativos. No, dentro de los positivos van a estar una correcta unión seromuscular, el cierre también de la brecha mesentérica o también la ausencia de obstrucción intestinal distal. ¿No? Esta es a la anastomosis. Y también los factores técnicos negativos, ¿no? En este caso son la contaminación fecal y la formación de un hematoma en la anastomosis. Cuando nos referimos a los sitios de anastomosis, en general, pues la localización de la anastomosis no influye en sí en el riesgo de la fuga de esta, ¿no? A excepción, pues, de las anastomosis en los extremos, ¿no? Como la resección anterior baja, que sería una anastomosis rectal, y también la anastomosis esofágica, ¿no? Que van a representar un porcentaje de fuga entre un 4.5 a 8%. Ahora, bueno, dentro de la anastomosis de alto riesgo, vemos que se encuentra la anemia, la diabetes, radiación o quimioterapia, desnutrición, ¿no? La inmunosupresión, deficiencia de vitaminas, enfermedades de Crohn, como lo había mencionado, los glucocorticoides, ¿no? Y los también riesgos de desarrollar inestabilidad hemodinámica. Siguiente, por favor. Bueno, otras complicaciones también que se ha visto no es la obstrucción intestinal. Ahora, aquí, bueno, se representa básicamente con técnica de anastomosis intestinal laparoscópica o abierta también, y esta puede, pues, causar múltiples factores, ¿no? Como, por ejemplo, estrechez inadvertida, ¿no? Esto se va a dar durante la construcción de la anastomosis, también estenosis de la propia anastomosis, puede ser una hernia interna, hematomas mesentéricos y también adherencias, ¿no? Y bueno, la causa más común de esta estenosis de anastomosis en cirugía laparoscópica es la estrechez en sí, ¿no? De la anastomosis, y en cirugía abierta, pues las adherencias. Y en cuanto a la hemorragia de las anastomosis intestinales, pues estas van a presentar entre 1 a un 5% de estas anastomosis intestinales y básicamente se van a manifestar con un sangrado directo, ¿no? O de manera también indirecta mediante la anemia. ¿No? Esto se va a hacer posterior a la realización de anastomosis intestinal. Y ahora generalmente pues no, se dice que no representan o no van a repercutir clínicamente, ¿no? Ya que la mayoría pues se va a autolimitar. Siguiente, por favor. Eso sería todo por mi parte. Ya, gracias. Ahora vamos a ver cuando uno va a operar un intestino o el intestino de un paciente, tienes que llevar al paciente en las mejores condiciones a hacer la operación. No solamente cuando operas un intestino, cualquier operación, pero con mayor razón estas, porque
estás juntando dos estructuras que se pueden soltar por deficiencia de proteínas, inmunodeficiencias, etc. Entonces es importante que tu paciente vaya en buenas condiciones de hacer la operación. Cuando se complica un paciente, por ejemplo, fuga intestinal o se suelta la anastomosis, en las primeras 24 horas de la operación se dice que es culpa del cirujano. ¿Está bien? Primeras 24 horas, se opera hoy día, mañana el paciente está con fístula intestinal o se le abrió la anatomosis. Es técnica operatoria, es mano del cirujano, culpa del cirujano. Segundo, tercer día, hasta cuarto, se suelta la anastomosis, etcétera. Ahí puede ser por los otros factores. Deficiencia de proteínas, uso excesivo de corticoides, inmunodepresión, etc. Ahí entra eso. Cuarto, quinto, sexto día, se suelta. Ahí entran lo que llaman las infecciones. Primero los hematomas, o sea, si no hiciste una buena hemostasia durante tu operación, se hace un hematoma. El hematoma se puede infectar, se hace un absceso, etc. Entonces, esas complicaciones generalmente se presentan el quinto o sexto día de posoperatorio, ¿no? Más o menos para tener una idea de quién es el culpable de cada cosa que sucede, ¿no? A ver, sutura mecánica, a ver, háblenos. Sí, doctor, continuando con la exposición, soy Analia Bendaño con cirugía mecánica. Bueno, esta sutura mecánica es el método de hacer mediante instrumentos semiautomáticos de diferentes diseños, características y de longitudes. Va a utilizar esta grapa con aparatos activados y esto va a ser por la mano del cirujano, o sea, se va a utilizar por la mano del cirujano. Se va a colocar pinzas atraumáticas en el punto de corte del intestino, se va a resecar esa porción. Se utiliza engrampadoras en los dos extremos abiertos del intestino delgado y se va a aproximar el borde antimesentérico y se dispara la engrampadora. Bueno, y así se va a cerrar el defecto producido por la engrapadora con otra línea de grapas paralelas. Bueno, se van a utilizar grapas a base de titanio, lo que va a generar menor reacción tisular y también no van a ser magnéticas, permitiendo la resonancia magnética sin contraindicaciones. Bueno, tenemos dos tipos de engrapadoras. La primera es las de tipo circular. Esta se va a utilizar en cirugía general, torácica, también para cirugías bariátricas. Se pueden realizar anastomosis terminoterminal, lateroterminal y laterolateral. También tenemos otras, las lineales, que son conocidas como el TEA, que se utiliza en cirugía abdominal ginecológica. Se encuentra en tamaños desde 30 milímetros y hasta 90 y tiene dos alturas. Bueno, estos aparatos se van a utilizar para el cierre terminal o tangencial mucoso. El otro, que es conocida como GIA, es una engrampadora que además de anastomosar va a realizar una transección de forma lineal y es usada en cirugía abdominal, ginecológica, también en pediátrica. Bueno, estas engrampadoras en cirugía están disponibles en diferentes tamaños y alturas, de forma que el cirujano puede escoger según el tejido a anastomosar, teniendo en cuenta una buena homeostasis y aposición de los tejidos sin que genere isquemia o destrucción tisular. Bueno, y eso depende del tamaño de la grapa, de la altura, como por ejemplo, si la altura de la grapa es muy alta, el momento del cierre, entonces puede producir fugas o sangrado o dehiscencias. Y si va a ser baja, entonces puede generar isquemia o también necrosis. Siguiente, por favor.
Bueno, en las principales ventajas tenemos que se atribuyen a las suturas mecánicas, son las grapas de titanio, que causan menos rechazo e inflamación que los hilos de sutura. También va a tener una mayor rapidez en la confección de la anastomosis con la siguiente disminución de los tiempos quirúrgicos, y también lo hace más fácil su realización en determinadas localizaciones como el esófago o el recto. En las desventajas se ha mencionado un mayor riesgo de sangrado de la línea de sutura y una tasa mayor también a estenosis. También hay otro inconveniente, que estos aparatos es muy costoso. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un video cómo hacer ese procedimiento con la sutura mecánica. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el video? Un ratito, doctor, es que falta compartir con audio. Mm. Para abrir la grapadora, pulsar el botón Open del mango de manera que se separen las ramas. Retirar el protector de plástico de la recarga de grapas antes de utilizar el producto. A continuación aplicaremos la grapadora cerrándola sobre el tejido que queremos suturar y seccionar, como se aprecia con este modelo de espuma. Hay que verificar que el tejido quede totalmente incluido en la línea de grapado y corte antes de cerrar la grapadora. Accionaremos la guillotina en todo su recorrido hasta la señal roja End y la volveremos a su posición original. Cuando abrimos la grapadora, las dos mitades del tejido quedan grapadas con dos dobles hileras de grapas y el tejido entre ellas queda seccionado por la guillotina. El funcionamiento en tejidos como el pulmón o el intestino es exactamente el mismo. Una vez abierto el dispositivo y retirado el plástico protector, aplicaremos la grapadora en la zona de tejido que queramos seccionar. Antes de grapar y seccionar, conviene cerciorarse de que todo el tejido queda incluido dentro de la línea de grapado y corte del dispositivo. Cerraremos la grapadora comprimiendo los tejidos hasta oír un clic. Esperaremos 15 segundos antes de seccionar para permitir que los tejidos se compriman adecuadamente. A continuación, accionaremos la guillotina en todo su recorrido hasta la señal roja End y la volveremos a su posición inicial. Finalmente, abrimos la grapadora accionando el botón Open del mango para liberar el tejido seccionado. Como se puede apreciar en las imágenes, los bordes del pulmón quedan perfectamente suturados con dos hileras de grapas tras una sección limpia y fácil del tejido a extirpar. Ahí quedó, doctor, el seminario. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quede pendiente?
Ya, entonces sobre lo último que se ha expuesto, de la sutura mecánica, tiene sus ventajas, sobre todo la rapidez. Haces una anastomosis relativamente rápida. La única desventaja es el costo, cuesta. La sutura mecánica es cara. Así es que, recomendación para ustedes que están comenzando, aprendan a hacer sus anastomosis como se les enseña, en 2 planos, perforante total, 002, etcétera. Después hacen en un plano si quieren, cuando ya sean médicos, residentes, etcétera. Y posteriormente algún día utilizarán su sutura mecánica. Tiene sus ventajas, tiene sus pros, tiene sus contras.